5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, ya está en escena el buen amigo Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, economista de profesión, dio cátedras en el manejo, a pesar de su juventud, dio cátedra en el manejo del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Y de nuevo está con nosotros. Excelente, y no bienvenido. Está aquí en el país, ¿verdad que no? Buenas tardes. Así es, estoy encantado de poder compartir con ustedes. Por motivos familiares estoy en Atlanta, Georgia. Además de que siempre es grato en el día de Martin Luther King estar aquí en su ciudad natal. Ay, excelente. Sí. Ay, hoy es el día de Martin Luther King. Cuídate del COVID por ahí, Juan Ariel. Juan Ariel, permítame empezar, doña Consuelo. Doña Consuelo tenía un tema que quería empezar con él. Sí, cómo no. Bueno, hoy, Juan Ariel, ya tú debes estar al tanto. El Banco Central proyectó en un comunicado muy amplio que la economía dominicana, con Dios mediante, porque hay que decir así ahora, va a crecer un 6%, dice este año 2021. Entonces, nosotros quisiéramos que tú nos opines en ese sentido, ¿cómo tú ves esa posibilidad? Que ojalá sea así. Yo creo que usted dio en la clave, con Dios por delante, que ojalá sea así, porque hay mucha incertidumbre ahora mismo. El desempeño económico depende básicamente de cuánto se pueda contener el virus, de la estrategia de vacunación que podamos implementar en el gobierno. Entonces, pues son muchas las cosas que no están en los modelos económicos. Me parece un poco optimista las estimaciones, a pesar de que como el año pasado cayó, sería un 6% de un año que cayó 7.1, 7.2. Claro. Entonces, todavía aún con ese crecimiento que me parece un poco optimista, no volveríamos a los niveles de 2019, pero yo creo que todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que eso se dé, porque es el interés de todos que la economía dominicana pronto pueda recuperar el dinamismo que la ha caracterizado todos estos años. Muy bien. Mira, hace unos días, Juan Ariel, una señora llamó de estos interactivos que dominan, oye, participan con nosotros, molesta porque yo había afirmado que el gobierno, que yo compartía que el gobierno proyectara un crecimiento de un 5%. El Banco Central dice un 6, un 5. Ahora, condicioné, doña Consuelo es mi mejor testigo, condicioné que ese crecimiento se diera en función del éxito del proceso de vacunación. Y penosamente hoy surge la información de que no será hasta después del primer semestre cuando AstraZeneca Oxford pueda comenzar a entregar vacunas a República Dominicana, que son las vacunas que en masa se van a distribuir. Las que puedan llegar ahora, este mes o el que viene, es para la primera línea de operación. ¿Qué podría implicar entonces que se pierda el primer semestre en el proceso de vacunación? Que permanezcamos cerrados. ¿Qué impacta a la economía esta noticia? Varias cosas. Yo creo que para nadie debería ser sorpresa lo que estamos viviendo, el aumento en el número de contagios. Los fenómenos de segundas olas en términos de virus son ampliamente conocidos desde la gripe española de 1918. Por eso decíamos que cuando el gobierno afirmaba que el COVID estaba controlado, que todo estaba bien y podíamos retomar las actividades normales, cada uno de nosotros hizo un llamado de cautela. Entonces, es normal lo que estamos viviendo. Yo creo que en la medida en que poco a poco se va dando una inmunidad de rebaño, que combinado con las primeras vacunaciones que se dé, pues ya iremos pasando de lo peor, salvo que el virus tenga una mutación y se genere un subtipo que evada la inmunidad. Eso se conoce como un cambio antigénico. Entonces, esperemos que no sea así, pero poco a poco iremos saliendo de lo peor. Me parece muy acertada la estrategia del gobierno de negociar con otras casas, con Pfizer, con Moderna. Yo añadiría a esa lista Johnson & Johnson, pero claro, esperemos y que hasta el con gobierno Rusia y con China. Sí, exactamente, hay que tenerlas todas, pero yo creo que el mayor de los retos es el logístico. Que las vacunas lleguen al país no es lo más difícil, eso es hacer una negociación a tiempo. Es la aplicación de la logística, la cadena de frío, pero le deseamos la mayor de las suertes al gobierno y que todos debemos cooperar, porque pero esta es una crisis que trasciende partidos políticos. He leído en varios escenarios que en el país se acumula niveles importantes de experiencias al respecto. Doña Consuelo, que quizás conoce de eso. Bueno, yo me vacunaba cuando Trujillo, perdón,
que yo era una niña. Recién nacida, la vacunaron a usted. Nadie te está preguntando, pero estaba en la primaria cuando llegaba la vacuna del polio y el país entero, Trujillo lo vacunaba. Dicho sea, y digo Trujillo, Solo que en ese momento éramos 3 o 4 millones de dominicanos, doña. Hoy somos 10 más 2 haitianos, son 12 millones. Pero para tú llegar a la frontera te pasaba 3 días viajando. Sí. No había carretera. Y para tú recorrer, y mi papá era médico sanitario en la frontera. Y tenía que recorrer la frontera entera por todo esos vericuetos, vacunando a todos los dominicanos. ¿Quién? Trujillo? No te juegues con esa vaina. O sea, que la logística podría ser... Pero el país siempre ha tenido... Tiene una experiencia, una expertise al respecto, Juan Ariel. Sí, es lo que esperamos, que se pueda hacer uso de las capacidades desarrolladas a lo largo de los años para implementar una buena estrategia de vacunación. Pero deberían comenzar desde ahora. Juan Ariel, ¿qué tú proyectas? Hacer los planes desde ahora. Las nuevas medidas que se han tomado, el cierre más temprano, ha afectado grandemente a las micro y pequeñas empresas, sobre todo lo que tiene que ver con restaurantes, bares, car wash y demás. ¿Qué tú proyectas para ese sector? ¿Vendrá una especie de hecatombe y de cierre por la falta de operatividad y por ende la falta de liquidez para poder pagar empleomanía, TCS, locales comerciales y todas estas cosas? ¿Qué tú proyectas como economista? Bueno, yo creo, Pedro, que has dado en la clave al decir liquidez. La palabra liquidez es la más importante para estos sectores. ¿Por qué? Porque están teniendo una baja demanda. Es normal, la actividad económica está afectada, se ha limitado el horario en el que estas empresas pueden operar, pero de todas formas tienen que pagar costos fijos, tienen que pagar alquiler, tienen que pagar la nómina. Entonces, digamos que ese descalce entre la falta de ingresos y los costos que tienen que pagar es lo que puede llevarlos a la quiebra. Y por eso es tan importante programas como Fase 2, que precisamente se implementaron para evitar este tipo de situaciones, y también un sinnúmero de ayudas fiscales que se puedan dar, que no se cobre, por ejemplo, el anticipo, postergar el pago de algunos impuestos, porque apenas no tendrán para pagar el local, jamás pudieran pagar impuestos. Entonces yo creo que todas esas medidas, combinadas con un programa de apoyo financiero que se les preste a bajas tasas de interés para que puedan repagar cuando la actividad económica tenga otro desempeño. Pero coincido, Pedro, en que las MIPYMES, que es el gran tejido empresarial que tiene el país, pero le dieron a las MIPYMES, hoy sale la información de que no van a pagar ahora, o sea, las MIPYMES le dieron... Sí, el pago del impuesto a principio de año, los primeros meses del año, no tendrán que pagarlo. Eso es un caramelito, doña, eso es una caricia, los están acariciando, pero esa no es la solución de ellos. No, claro, eso es lo correcto, pero se necesita un conjunto de medidas. Insisto en el mantenimiento de fase 2, porque además tenemos que cuidar que se dé un desempleo masivo en el país. Exacto. Eso es un riesgo que tenemos latente y que eso puede erosionar incluso la capacidad del país de retomar los niveles de crecimiento que teníamos previo a la pandemia. ¿Y no podrían ser para las MIPYMES préstamos con el formato de que, bueno, es un préstamo, pero pagar después podría ser borrado de la cuenta pendiente de pago en el futuro? No es posible, porque la verdad... Como lo que hicieron con los artistas, tú dices. Exacto. No con los artistas. Hay experiencia en Estados Unidos de préstamos de ese tipo, y Juan Ariel lo sabe. Claro. Yo no conozco el artistismo de República Dominicana. Sí. Yo creo que la clave sería un conjunto de medidas. Por ejemplo, préstamos a bajas tasas de interés, que el capital y los intereses empiecen a pagar de forma diferida, porque ahora mismo no tienen liquidez. Entonces, que se diga que tienen 12 meses de gracia, combinar eso con tasa cero, por ejemplo, y combinarlo con dos cosas. Uno, fondos de garantía para que puedan aplicar a préstamos de la banca, y sobre todo factoring, porque muchas veces el retraso en los pagos del gobierno o de las grandes cadenas es lo que asfixia a las MIPYMES. Entonces yo creo que tenemos que ser bastante agresivos en el programa de apoyo financiero que le demos a estas empresas. Juan Ariel, dice el ministro administrativo de la presidencia, don José Ignacio Paliza, ha estado dando declaraciones desde la semana pasada y desde antes,
Y hoy también, dice Paliza, afirma, el gobierno quiere una reforma fiscal integral. Y ya lo repite, como la de 1992. Él tiene ese comodín, el 1992. Entonces, son dos cosas que yo quiero que tú me enfoques dentro de esto. Esto y la deuda, lo que ha crecido, se habla del 60, del 70% del PIB. 7-3. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? Reforma fiscal integral, o sea, no de parche, no suele aquí, bájale aquí. Y la situación de la deuda, en sentido general. Adelante. Primero que nada, este año necesitamos un apoyo fiscal significativo para evitar que la economía tenga una recaída. Siempre he dicho que no podemos cometer el error que se realizó con el virus de pensar que todo estaba bien y dormirnos en los laureles. No, la economía dominicana, digamos, salió del sangrado, pero todavía está en cuidados intensivos y se necesita que la política fiscal sea contracíclica. No le podemos tener miedo a hacer un amplio uso de la política fiscal. Obviamente, los niveles de deuda han venido creciendo, no solo en el país, en todas partes del mundo. Y eso es el resultado de la política fiscal contracíclica y por eso siempre dije, el tema de la deuda no se puede politizar. El error que ellos cometieron de politizar este tema cuando estaban en la oposición, nosotros ahora no podemos caer en el mismo error. Entonces, yo creo que obviamente este año dejar que la economía otra vez se recupere y tener una discusión en el marco del pacto fiscal que bien el presidente Abinader ha convocado a que se realice. Entonces ahí discutir cada uno de los elementos, no solamente lo referido a impuestos, sino el gasto. Por ejemplo, el gobierno ha dicho en su programa de gobierno, en la página 184, hay 129 mil millones de pesos que se pueden mejorar su uso. Quisiéramos ver esas informaciones. ¿Cuánto, Juan Ariel? Perdón, ¿cuánto? En la página 184 del programa de gobierno de hoy presidente Luis Abinader dice que en promedio 129 mil millones de pesos ellos iban a utilizar mejorando en la calidad del gasto sin necesidad de aumentar impuestos. Entonces yo creo que esa debe ser la primera discusión. ¿Qué gastos ellos van a bajar para redireccionarlo a otras áreas como los programas de ayuda social, como inversión en infraestructura? Pero también sí que tenemos que revisar la fiscalidad. La política tributaria en República Dominicana tiene que gravar a los que más poseen. En un año de muchas dificultades, hay empresas que le fue bastante bien, que tuvieron niveles récord de ganancias. Entonces, una sociedad se compone de la solidaridad entre todos y los que más ganan tienen que ser los que más paguen. Entonces, yo creo que va a ser una discusión interesante y que cada uno de nosotros tiene que poner de nuestra parte para que el gobierno pueda hacer esa reforma integral que yo coincido con el ministro administrativo de que es necesario. Entonces, cuando tú hablas de una reforma integral, que es lo que dice el ministro Paliza, que es lo que quiere el presidente Abinader, estamos hablando de que se cambie la estructura que hay actualmente en algunos aspectos, pero los fundamentales, para que en lugar de impuestos que sean para todos y que la clase media y los impuestos que sean progresivos. Así es. Impuestos progresivos, vamos a llamarlo. Que sea el que más tiene, que más pague. Los subsidios que hay, eliminarlos, aquellos que se puedan eliminar. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que deberían ya enfocarse y entrarle. Ese día por ahí, porque a mí lo que me da miedo es que me pongan más impuestos a mí, a la clase media y a los de abajo, que me suban el ITEVI otra vez. Ese es el riesgo. Tenemos que recordar que cuando se habla de la reforma fiscal a inicios de los 90, estábamos pasando de un sistema tributario basado en aranceles, en impuesto a las exportaciones, y se cambió por impuestos internos. Dígase, entonces, eso fue un cambio interesante, que por cierto, se produjo concomitantemente con otras reformas, una reforma laboral que fue bastante importante.
una reforma arancelaria. Entonces, tienden a estar acompañadas de otras reformas estructurales que son importantes. Entonces, yo creo que la discusión de hoy en día ya no es para cambiar impuestos al comercio exterior por impuesto a las transacciones internas, sino, como decía doña Consuelo, identificar todos esos impuestos que son distorsionantes, por ejemplo, y afectan la actividad económica, o esos impuestos que afectan más a la población que menos gana, y ser cambiados por otros esquemas que graben más el patrimonio y que hagan más equitativo el esquema tributario de la República Dominicana. Juan, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo dentro de esa reforma cuando se plantee, que imagino que cuando vaya a hacerse tienen que estar los actores de todos los partidos políticos, de la sociedad y sector empresarial presente, que por ejemplo en el caso del ITEVIS sea universalizado a todos los productos y que sea degradado el monto que se paga hoy? Por ejemplo, pagamos 18% en una cantidad X de productos, entonces que estén todo grabado pero que no lo bajen a un 10, por ejemplo. ¿Ayudaría eso? A eso hay que tener cuidado porque la medicina, ay no. Exactamente, los productos y servicios que quedan por ser grabados, ¿de qué estamos hablando? Primero que nada, la canasta básica. Estamos hablando del plátano, de la yuca, del arroz. Por otro lado, educación, los servicios educativos, los libros y salud, tanto los servicios, consultas, cirugías, procedimientos y los medicamentos. Entonces, eso hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, gran parte de los problemas que tenemos en el país es por falta de acceso a los medicamentos para las enfermedades crónicas. Entonces, pues agravar esa falta de acceso sería deteriorar la salud de los dominicanos. Permíteme hacer una contradicción ahí contigo, Juan Ariel. Tú me perdonas, el que sabe de esto eres tú, pero tú sabes que la gran preocupación que yo tengo con el tema de la medicina en el país es que sube de precio. Su precio es incontrolable, que están por su cuenta. Hasta en una farmacia frente a la otra, en una misma plaza, tú vas a dos farmacias y no encuentras precios símiles. No, que tenga una diferencia abismal entre el mismo producto. Hoy tú compras una medicina a 100 pesos, el mes que viene la compra en 150 y al mes siguiente en 300 pesos y nadie toma decisión al respecto. O sea, eso sí es preocupante porque no hay un valor de tasa real de como está comercializando el sector farmacéutico en la República Dominicana. Entonces, encima de eso, Pedro, ponerle el ITEVI. No, por eso hago la pregunta, no es que es mi propuesta, le pregunto al experto. Lo copié. No, es justamente lo que digo. Neófito de que, en esa materia. Nosotros en el país lamentablemente tenemos medicamentos bastante costosos, bien pudiéramos discutir a qué se debe, pero a ese nivel de precios que ya es alto y que hace difícil que la población dominicana acceda a ellos, imaginémonos ponerle impuestos. Yo creo que sería complicar más la situación. Entonces me parece que la reforma fiscal que debe de venir tiene que estar mucho más enfocada a identificar las exoneraciones que ya no son consistentes con la estrategia de desarrollo productivo, identificar otros impuestos que no afecten a la clase menos pudiente. Y yo insisto, el gobierno ha prometido que hay 129 mil millones de pesos que ellos fácilmente podían reclasificar. Entonces, por ahí debería iniciar la discusión. Sí, Juan Ariel, nosotros estamos hablando, por lo tanto, no de una reforma fiscal. Nosotros estamos hablando de una reforma tributaria, que son diferentes. No. Deberíamos evitar eso. Deberíamos pasar a una reforma fiscal que vea tanto los componentes del ingreso, que es lo propiamente tributario, como los elementos del gasto. Y entonces ahí es fiscal. En la medida en que, en lugar de subir y bajar, tenga un rediseño, pues entonces podrá ser integral. O sea, la ley... Es bueno decir que yo también lo busqué en Google, de verdad que no voy a decir otra cosa. Diga la diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria, por eso mismo, porque una sola. Es que la reforma tributaria es la estructura existente. Cuando nosotros decimos, debe pagar el que más tiene, es una reforma tributaria. Claro. Una reforma tributaria, doña, es solamente modificar el tributo. No se puede seguir con unas exenciones que hay algunos sectores. Ya hay que quitarle esas exenciones. Eso es reforma tributaria. Sí, correcto. Claro.
la parte tributaria. Tenemos que entender de qué se trata. Una reforma fiscal son paño tibio. No. Bueno, en lugar de tanto, vamos a cobrar tanto, pero se queda el mismo tributo. Pero una reforma tributaria, no, quita este tributo y pon este. Vamos a quitar esta estructura, variar la estructura, que yo nunca entendí por qué Magín nos dijo un día, don Magín Díaz, en una conversación que nos invitaron a los periodistas, que el gobierno de Danilo no quería cambios tributarios o fiscales, que lo que quería era que se cobrara. ¿Por qué ustedes no la hicieron? Varias cosas. Primero, decir, el aspecto tributario es un elemento de la política fiscal. Claro. O sea, una reforma fiscal contiene una reforma tributaria, pero no está limitada a los tributos. También incluye elementos del gasto, también incluye elementos de la administración tributaria. Por ejemplo, una discusión que deberíamos de tener es si fusionar DGI y aduanas. Hay muchos países que lo han hecho para mejorar la eficiencia recaudatoria. Entonces, decir que en el gobierno pasado no se hizo porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112, manda un pacto fiscal. Y nosotros desarrollamos la estrategia de primero iniciar con el pacto educativo, luego seguir con el pacto eléctrico y concluir con el pacto fiscal porque recoge elementos tanto del eléctrico como del educativo. No se firmó el eléctrico porque en su momento el partido opositor, el PRM, no quiso firmarlo. Entonces, eso nos imposibilitó. El presidente Medina decía que no hacía sentido firmar un pacto sin el principal partido opositor y por eso no se firmó y por ende no iniciamos las discusiones del pacto fiscal. Pero ahora que ellos están en el gobierno, pues como la negativa era de ellos, ojalá y se pueda firmar porque es un elemento. Ahora se va el pacto eléctrico, ya se va, dicen ellos, que ya va. Bueno, es que siempre listo, nada más era esperando la firma de ellos, o sea que si ya deciden firmarlo es lo más sencillo. Sí, pero ahora está complicado porque es posible que cuenten con el PLD para aprobarlo, pero los sectores sociales están resistiéndose. Hoy hubo una protesta frente al CES con ese tema. Una pregunta, patrón, a ver si usted nos explica. El sector empresarial está conteste con una reforma, no solamente al tributo, sino una reforma fiscal plenamente. Pero ellos quieren llevar eso de la mano de una ley de eficiencia en la inversión. ¿Tú puedes definir en qué consiste esa ley? Claro que sí. Bueno, normalmente antes de realizar grandes inversiones públicas, se hacen una serie de estudios para ver si esa inversión es la que mejor resultado va a dar en el país. Esos son evaluaciones costo-beneficio, donde uno indica cuáles son los beneficios. Creación de empleo, beneficios medioambientales, reducción de la contaminación, beneficios, por ejemplo, en cuanto a aumento en el valor del terreno y otros activos, y uno lo compara con el costo. Entonces, los proyectos que tienen mayor costo-beneficio son los que se terminan seleccionando. Nosotros eso lo pusimos en la Ley de Alianzas Público-Privadas. Es uno de los requisitos para poder aprobar un proyecto de APP. Entonces, me imagino que el sector empresarial está diciendo, vamos a evolucionar, a madurar en la forma en que tomamos decisiones sobre la inversión pública, y la verdad es que sería un elemento bastante interesante a discutir. Juan Ariel, la ley de revalorización del patrimonio, que fue aprobada ahora una nueva extensión, un nuevo plazo por el Congreso Nacional, ¿en qué beneficia a los ciudadanos? Porque mucha gente tiene duda, y si pudieras ampliarnos más sobre este tema para que nuestros oyentes puedan tomar una decisión al respecto. Claro que sí, varios elementos. Cuando nosotros hablamos de revalorización, tenemos que saber que hay muchas personas que tienen activos, tienen posesiones, que no tienen el precio correcto en la administración tributaria. Imaginémonos a un ciudadano o ciudadana que tenga su casa, hace mucho que no se actualiza el precio de la casa, y cuando va a hacer una venta, en DGI está a 5 millones, pero la vende por 20. Estamos hablando de una ganancia de capital de 15 millones y tiene que pagar mucho dinero. 28%. Precio. Entonces, 28%. Sí, efectivamente. Ay, diablo, es mejor regalarla. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley 4620 permite que ese ciudadano se acerque a la administración tributaria, actualice el valor sin tener que pagar tantos impuestos. Se paga, creo que un 2%, algo así. Entonces, pues ya
se pone al día con la administración tributaria y puede realizar una venta sin pagar tantos impuestos. Pero mucha gente le teme a una alza en el pago del IPI con la revalorización. No, sí, y cada ciudadano, justamente cada ciudadano tiende a realizar un análisis costo-beneficio de si conviene hacerlo. Normalmente las personas que están pensando vender tienden a acogerse a lo dispuesto en esta ley. Claro. Juan Ariel, algún día el PLD que ha estado, y me vas a excusar. Ay, ¿tú querías decir algo? No, pero ya usted cambió de tema, no, adelante. Está bien. Pero ¿tú quieres seguir con el tema? No, era otro aspecto económico, pero lo vemos después, no hay problema, doña. Juan Ariel, ¿tú crees que sea posible? Yo sé que el PLD tiene muchas situaciones difíciles, indudablemente, pero esa es la política. Pero que el PLD tenga el equipo de comunicación, con todo el respeto, no, ni siquiera sé quiénes son, ni me interesa, pero la comunicación del PLD es pésima. Hace el Congreso, parece todo un misterio, se presta para que se elaboren ideas y se digan por razón, porque ¿dónde está la información sobre lo que se está decidiendo, el entusiasmo, y ahora y tal propuso? Nada. José Lalú la trae todas las mañanas. Bueno, pero José Lalú es uno, sí. No es la voz oficial del PLD, sino lo que él entiende que es, con todo su derecho. Yo me estoy refiriendo a las posiciones. Claro, yo lo entiendo. Oficiales. La comunicación del PLD es nula con la sociedad, más nula que nunca. Entonces, digo que nunca no, porque tuvo una buena comunicación. No excelente, no que yo que con su luz y su sombra, pero mejor que lo que hay ahora. Nula. Entonces, doña, la que está ahora es la misma de hace 20 años. Que le diga a este país las cosas que este gobierno está usando, que le dejó de herencia el gobierno del PLD por lo buena que era. Ley de la asociación público-privada, el cambio de la que si yo cuando los encuentro, la que yo que de la salud, oye, una caterva de cosas que la gente ni se entera que eso fueron obras del PLD. ¿Tú crees que eso ustedes se entusiasmen, por lo menos ustedes los más jóvenes? Completamente, yo creo que da pena lo que le está pasando al PLD, que ni siquiera ellos mismos promueven lo mejor del PLD, nada más que lo más malo. Yo coincido con usted, doña Consuelo, de que tenemos un gran reto de mejorar la comunicación en este siglo XXI. Pasar de una comunicación pasiva, de mandar una nota de prensa o escribir un tuit, a una comunicación mucho más activa con la ciudadanía, porque ahora eso es parte de la política, incluso es parte del quehacer con el gobierno, porque también ayuda a informarse de cuáles son las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. Coincido plenamente con usted que necesitamos decir muchas cosas. Todas las inauguraciones que se han estado dando en estos meses es porque el PLD lo dejó listo, porque en 6 meses no se hace ni una buena licitación, mucho menos una construcción. Entonces, pues hay mucho que informar y además que tenemos que participar activamente, porque la democracia es un diálogo y hay quienes quieren hacer las cosas y que el partido opositor se quede silente, que no diga nada, y no, la verdad es que así no funciona la democracia y nosotros tenemos que participar. Y en ese sentido, en este nuevo PLD que poco a poco se va formando, un elemento que tenemos que prestar mucha atención es a la comunicación. Cómo hacer una comunicación que enganche más con la ciudadanía. Gracias. Ahí está Pedro Jiménez. Desperdiciado Pedro Jiménez, carajo. ¿Usted sabe qué pasa con la comunicación del partido? Pedro Jiménez. Le voy a explicar muy brevemente antes de que se nos vaya Juan Ariel. Lo que pasa es que el gobierno eclipsó al partido en materia de comunicación y dirigió la comunicación no con los actores que tradicionalmente habían trabajado para que el PLD fuera gobierno. Esa gente fueron llevada a un quinto plano y vinieron a gobernar y a dirigir la comunicación con los llamados influencers y los faranduleros. Se fue el gobierno, se fue el deseo de trabajar por la organización, por el gobierno. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que pagar. Entonces la gente que sí se había formado en el PLD, que había hecho vida como periodista en el PLD,
dijo, no, pero es que a mí no me tomaron en cuenta, yo no me voy a meter en esa vaina ahora, a cargar con el lío yo. No, que busquen a fulano y a prensar. Eso fue lo que pasó, que yo lo denuncié aquí muchas veces y no me hicieron caso. Sí, tú lo dijiste. Lo dije 1000 veces. Me consta. Y se los advertí que le iba a pasar eso, porque esa gente eran mercenarios. Una pregunta de mi parte, finalmente. Gracias, Pedro, totalmente de acuerdo contigo. De mi parte, finalmente, para conocer tu opinión, aunque yo tengo una media hecha, pero quisiera enriquecerla con la opinión de un profesional de tu calidad, Juan Ariel. El tema, me llamó la atención esto por iniciativa de doña Consuelo, que fue que abordó el tema aquí, yo me quedé con la idea y he estado hurgando en ella. El tema de los fondos de pensiones. Sí. Los fondos de pensiones arrastran varias situaciones. Una de ellas, te voy a poner dos nada más, una de ellas, dominicanos en el exterior que no vuelven a República Dominicana ni van a aportar más a su fondo, que no, eso ya no tiene sentido que esté esos recursos ahí, sí. Pero la ley le prohíbe a las administradoras devolverle a esa persona que ya no va a sumarse más al aparato productivo esos fondos. Segundo, el caso de personas que mueren y dejan unos chelitos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y los hijos, que entonces deja 10 muchachos, entonces los hijos van a ir a buscar su dinerito, 2 millones de pesos, ajá, ¿cuánto es? 2 millones de pesos. Ah, pues vamos, dénoslo, que ya mi papá murió, aquí está la... Ah, espérense, que hay que pagar un impuesto sucesorial, y el impuesto se traga el dinero de la herencia, y los hijos deciden, para joder con esa vaina, mejor déjenlo, y no joden más con eso. Los bancos se están quedando con ese dinero y hay 2 o 3 mil millones de pesos en esa condición en los bancos de la República Dominicana. Oh, sí. En medio de la pandemia, patrón, la pregunta es muy puntual, diría don Víctor. En medio de la pandemia, no es factible que estos dos aspectos sean salvados en medio de la pandemia. No estamos de acuerdo con que le devuelvan el 30% de los fondos a los trabajadores. No, no, no. Estas dos excepciones son las que estoy planteando, patrón. Ángel, yo quisiera aprovechar ese ejemplo para mostrar la importancia de y voy a contestar la pregunta, pero quiero aprovechar el ejemplo para mostrar la importancia de una reforma fiscal integral. El impuesto sucesorial, al ser tan alto, hace que la economía sea mucho más informal. Las personas, por no pagar ese porcentaje, entonces terminan vendiendo cosas, no registrándolas. Al no registrarla, pues no se establece el valor real. Entonces, eso es un ejemplo puntual de cómo tenemos impuestos distorsionantes que tenemos que corregir. Correcto. Habiendo dicho eso, sí que hay muchos elementos que deberíamos repensar en cuanto a la seguridad social. Yo diría que en el corto plazo, nosotros deberíamos posponer el pago de el porcentaje del sueldo que va para los fondos de pensiones para disminuir el costo de la nómina y así evitar que se dé un mayor desempleo. Eso es un elemento muy puntual que deberíamos realizar, que ahora mismo las empresas que están pagando junto con la contribución del trabajador cerca de un 9% del salario, 9 y algo por ciento, pues que eso se postergue para cuando nos hayamos recuperado. Otros elementos, no tanto de la pandemia, sino de reformas puntuales que tenemos que hacer a la seguridad social, son todos esos ejemplos. La prescripción de derechos que no deben prescribir, la devolución de fondos en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la situación de los dominicanos en el exterior, que incluso puedan cotizar fuera del país y que eso se les traiga, o viceversa, o que la cotización que hacen aquí eventualmente pueda ser usado en el país donde están residiendo. Esos son elementos puntuales y no dejar de lado una reforma integral también a la seguridad social, porque preocupa que muchos dominicanos se van a pensionar con un porcentaje muy bajo de su último salario. Se llama la tasa de reemplazo. Entonces, estamos hablando de que muchos dominicanos se van a pensionar con 33 pesos de cada 100 que estaban percibiendo como último salario, y esos son elementos que tenemos que hacer con tiempo, vernos en el espejo de Chile, que hubo un estallido social por el problema de las pensiones. Entonces, trabajemos con tiempo, porque los males trabajados a tiempo tienen una mejor solución. Muy bien. Bueno, Juan Ariel, nosotros te agradecemos
esta participación. Tú sabes que te queremos mucho. Excelente, como siempre. Te queremos mucho. Tú eres de los jóvenes que nos llenan a nosotros de esperanza. Tú vas a ser secretario general del PLD, me dijeron. No, para nada, para nada. Secretario de Economía. Estoy aspirando a entrar al Comité Central. Esa es mi mayor aspiración, pero no a la Secretaría General. Tú vas de aire ahí, ojalá ese comité Si llevan central. una gente con cana a la presidencia del partido, tienen que llevar una gente como tú a la Secretaría General para que le quede claro. Pero el presidente Danilo Medina, Ángel Acosta. Tiene cana. Bueno, entonces va a bichar a acompañarlo. Igual que yo. No me venga con eso. Pero usted se tiñe, doña Consuelo. No. ¿Cómo va a ser? Y nosotros creyendo que esta mujer... Y nosotros hablando pendejo. No me joda, doña. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones. Cuídate del frío por ahí, Juan. Cuídate. Gracias, Natiere. Sí, que uno de nosotros te va a acompañar el miércoles, no hay problema. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Enviado especial. Ángel Jiménez. Oye. La verdad que es un príncipe. Qué lindo. Sí. Príncipe. Muchacho, bien formado. Bien formado. Muy agradable, decente. Excelente. Me encanta. Sí, señor. Entonces vamos ahora, Denise, nos vamos, ¿verdad? Con la pausa. Denise.